Tras la muerte de los primeros líderes judíos creyentes en Yeshua y la caída de Jerusalén con la destrucción del sistema del templo, años 70 después de Yeshua, comenzó la división sin retorno entre los judíos rabínicos que fijaron su interpretación de la escritura en la Misná y los judíos creyentes en Yeshua o cristianos que la fijarán en el Nuevo Testamento. Y bajo esta premisa, ¿cómo entendió el judaísmo rabínico la venida del Hijo del Hombre? ¿Cómo interpretaron la destrucción del Segundo Templo? Después de Yeshua, capítulo 7, Apocalipsis. El título de este capítulo puede crear expectativas que no son del todo verdaderas, es decir, muchos están acostumbrados a estudiar este tema analizando el último libro del Nuevo Testamento, de manera demagógica y alarmista. Pero en este capítulo vamos a analizar este asunto desde otra perspectiva. Ahora, la importancia del Talmud es que podemos ver que a través de generaciones, los rabinos del siglo I al IV continuaron con la discusión del tema acerca de cuándo será la venida del Hijo del Hombre y cuáles serán las señales, además de cómo podemos saber que el Mesías vendrá pronto. Para nosotros hoy en día es de suma importancia seguir la discusión de este tema, pero sin caer en discusiones y extremismos. Es decir, que en esta serie estamos estudiando varios puntos de vista sobre este tema. Maimónides dijo que aquellos que contienden sobre el final de los tiempos solo ganan discordia en este mundo. Y de acuerdo con él, en su tratado Hilhot Melahim, Leyes para el Reinado, capítulos 11 y 12, que tienen que ver con el Mesías, afirmó claramente que todo aquello que fue profetizado se cumplirá. Pero no está claramente definido ni establecido lo suficiente como para argumentar y discutir sobre esto. Hasta cierto punto, los profetas, a propósito, no nos dieron un panorama o un escenario muy claro de la venida del Mesías para afirmar una fecha exacta. Pero desde nuestro punto de vista, como ya hemos estudiado en otra serie, con un exhaustivo detalle, pensamos que el Mesías prometido y analizado según la Torá y los profetas, ya llegó. Pueden o no estar de acuerdo, pero ese es otro tema. Él va a regresar y el tiempo para prepararse para su llegada es ahora. Así que parte del asunto es que Dios quiere que estemos siempre listos, siempre, cada hora y cada día para recibir al Mesías, su ungido. Por esto es importante no ser calculadores ni dogmáticos al respecto, sino que debemos mantener ese fuego de esperanza por su llegada
y estar siempre listos para su aparición. Y estos comentarios rabínicos, que estamos de acuerdo con ellos, reflejan dos cosas: la discusión, el fervor y la expectativa sobre la llegada del Mesías. Algunos podrían llamarlo pesimismo por el hecho de que el mundo de los creyentes y de los justos esté destinado a continuar sufriendo hasta que la venida del Mesías sea realmente un hecho. En el capítulo anterior vimos los pasajes del Talmud Babli, específicamente el Tratado Sanedrín 96b, la cual constituye una de las secciones más amplias de los comentarios de los rabinos que se refieren al Mesías. La primera sección tiene que ver con Bar Nafle, el hijo de las nubes, el nombre que ha sido asignado al Mesías. Y esta idea también está reflejada en el Nuevo Testamento, y es lo que más nos interesa, especialmente en la epístola de los tesalonicenses, donde está escrito que el Mesías vendrá en una nube. Esto, por supuesto, no está sacado debajo de la manga, como un vulgar ilusionista. Esto es reproducido por los escritores del Nuevo Testamento y por los rabinos talmúdicos, basados del texto del libro de Daniel, donde describe al Hijo del Hombre descendiendo entre las nubes. En el Tratado Sanedrín 97 encontramos una serie de textos diferentes que se refieren a la venida del Hijo de David y a la generación en la que vendrá. Hay una serie de descripciones de esa generación dadas por los rabinos en periodos diferentes de la era del Talmud. Y vamos a hablar de algunas de ellas y a tratar de hacer algún tipo de análisis del significado que tiene para los estudiantes del Nuevo Testamento. Nos ha sido enseñado, dice Rabí Yehudá, que cuando el Hijo de David venga, la casa de asambleas donde se reúnen los eruditos será para las rameras. Galilea estará en ruinas, el Golán estará desolado. Los habitantes aledaños vagarán de ciudad en ciudad sin recibir ningún tipo de hospitalidad. La sabiduría de los escribas caerá en desgracia. Los hombres temerosos de Dios serán despreciados. Las personas serán confundidas y la verdad será ocultada, tal y como estaba escrito. Sí, no habrá verdad y aquel que se aparte del mal se convertirá a sí mismo en prisionero. Pero ¿cuál es el significado de esta expresión? Sí, no habrá verdad. Ne eneret. Los discípulos de la escuela de Rav dicen que esto es una enseñanza de que se dividirá en grupos separados y partirán. ¿Cuál es el significado de aquel que se aleja del mal y se hace a sí mismo una presa mishtolel? La escuela de Rabbi Shila dice: aquel que se apartare del mal será llamado insensato por sus compañeros. Otra enseñanza tradicional que nos es dada en nombre de Rabí Nehemiá dice que la insolencia será incrementada, el respeto hacia otros desaparecerá, los viñedos darán su fruto, pero el vino será apreciado, es decir, muy alto de precio, y el reino se convertirá en una herejía sin que nadie pueda reprenderlo. Esto corrobora lo dicho por Rabí Yitzhak, que dijo: el Hijo de David no vendrá sino hasta que el mundo entero se haya inclinado hacia toda creencia herética. Raba dijo: ¿cuál versículo nos prueba esto? El versículo es:
todo ha sido blanqueado, Él está limpio. Esto está tomado de Levítico 18:13, que trata la enfermedad de la lepra. Uno de los síntomas de la lepra es cuando empiezan a aparecer manchas blancas en la piel. Entonces, usted debe acudir al sacerdote para que lo diagnostique, ya sea que usted padezca de lepra o no. Esto es tomado aquí por Rabí Yitzhak, y Rabba lo corrobora indicando que todo el reino será convertido a la herejía, refiriéndose a Levítico 18:13. Todo ha sido blanqueado, Él está limpio. Esto está relacionado con el análisis que el sacerdote hace a alguna persona, la cual ha llegado a consultarle si padece o no de lepra. Si todo es blanco, entonces esa persona está limpia, pero si algunas manchas blancas aparecen por aquí y por allá, entonces es leprosa. Otra tradición rabínica acerca de lo que sucederá en la venida del Hijo de David, en la llegada del Mesías, continúa en esa misma página y dice así: Nuestros rabinos enseñaron que, como usted sabe, la tradición está basada en relatos rabínicos individuales en nombre de Rabí Nehemiah, en nombre de Rabí Shila y en nombre de Rav. Entonces, tenemos ahora una visión más o menos oficial y tradicional del pensamiento de los rabinos de la era talmúdica, y por lo general se convierte en una fórmula que empieza con la frase «Nuestros rabinos enseñaron que», sacando a colación un verso de Deuteronomio 32:36. Nuestros rabinos enseñaron, porque el Señor hará justicia a su pueblo y se apiadará de él mismo, cuando vea que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. El Talmud continúa después de esta cita y dice: El Hijo de David no vendrá hasta que todos los detractores se encuentren en todas partes. Otra interpretación del verso, la fuerza pereció, hasta que los sabios sean pocos. Otra interpretación del verso, la fuerza pereció, hasta que se haya esfumado el último centavo del bolsillo. Sin embargo, podría haber otra interpretación, hasta que la esperanza de la redención haya desaparecido, pues está escrito, no queda ni siervo ni libre, donde es posible decir que no existe ni quien apoye ni quien auxilie a Israel. En otras palabras, después de la interpretación hecha por los rabinos del verso de Deuteronomio 32:36, la incógnita sale a relucir. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que Israel no tiene en quién apoyarse? Porque lo que describe este verso parece indicar que nadie está disponible. Todos se han ido, todos están en insolencia y herejía. No hay dinero, no hay fuerza, no hay sabios y todo parece indicar que Dios abandonó a Israel. Y la pregunta es, ¿realmente Dios ha abandonado a Israel y no hay quien le apoye ni le auxilie? Entonces, la afirmación hecha por estos rabinos recibe un apoyo. Incluso, Rabí Zera, que no desperdiciaba cualquier oportunidad en frente de los eruditos interesados en el asunto, en calcular siempre el tiempo de la venida del Mesías, les decía: «Les ruego no la pospongan, pues ha sido enseñado que 3 cosas nos vienen inadvertidas: el Mesías, un objeto perdido,
y un escorpión. Primero, existe algo en común en estas tres secciones que tenemos que tomar en cuenta. Lo común es que los rabinos individualmente y su visión colectiva parece indicar que el tiempo de la venida del Mesías se dará en tiempos de angustia, de sufrimiento y de un desorden legal y financiero a nivel nacional. Todo esto indica que el Mesías vendrá cuando haya desorden. Además, los sabios y los justos serán rechazados o irrespetados e incluso puede que hayan perdido su posición dentro de la comunidad. Estas situaciones no son exclusivas de los eruditos del Talmud. Como ya sabrán, en el Nuevo Testamento, cuando Yeshua profetiza la caída de Jerusalén, está también profetizando la segunda venida y el día del juicio. En Mateo 24 podemos ver que en el tiempo de la venida del Mesías habrán guerras, hambre y persecución contra los justos. Al mismo tiempo, en el Talmud leemos que las personas estarán aún en el campo y viviendo una vida más o menos normal. Habrá abundancia de uvas, abundancia de frutos y sin embargo, el precio del vino será muy elevado. Y este panorama pareciera ser paralelo al discernimiento dado en algunas de las perspectivas bíblicas del Nuevo Testamento sobre la generación que verá la venida del Mesías. Este es un aspecto de la enseñanza del Talmud que podemos ver, pero existen otras opciones interesantes que parecieran estar conectadas con esta misma enseñanza. Una de ellas es la declaración de Rabí Nehemías, la cual dice que durante la venida del Mesías el reino será convertido a la herejía. La palabra hebrea que se utiliza aquí para herejía es minut, y los comentaristas tradicionales del Talmud dicen: el reino será convertido a la herejía, es decir, significa el Imperio Romano. Rabí Nehemías, quien vivió alrededor del año 150 después de Yeshua, habla de la conversión del Imperio Romano al cristianismo, lo que ocurrió durante los días de Constantino el Grande en el año 313. Podemos observar la dirección a la cual se dirige el Imperio Romano en el año 150 después de Yeshua, y será su conversión a la herejía. Y aquí, herejía significa cristianismo. También es interesante resaltar el hecho de que ellos conectan el hecho de la conversión al cristianismo con la segunda venida o con su mirada puesta en la venida del Mesías. Un concepto similar a este lo encontramos en Mateo, concretamente en el contexto de una comisión menor en la cual Yeshua envió a sus discípulos a predicar el reino en las ciudades de Israel. En Mateo 10:34, él dijo algo interesante que pudiera tener relación con este concepto. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. Mateo 10,
34-36. El contexto aquí se refiere a que en la edad mesiánica su presencia traerá confrontación en el mundo entre el bien y el mal, entre aquellos que están comprometidos con Dios y los que no lo están. En el mismo capítulo, Yeshua dijo que no vendría hasta que las buenas nuevas hayan sido predicadas en todas las ciudades de Israel. Y por ese motivo, en Mateo 10:23 leemos: Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. En otras palabras, el concepto es que toda la tierra tiene que haber sido cubierta por el Evangelio antes de que el Hijo de David venga. Aquí podemos ver la posición en mayor escala que habla de la conversión del Imperio Romano a la herejía. Y desde el punto de vista de los rabinos, por supuesto que la fe en el Mesías, el cristianismo, era la herejía. Por lo tanto, esta es la visión que nos da Rabí Nehemías y que Rabba apoya. La conversión de todo el reino a la herejía está relacionada con la enfermedad de la lepra. En otras palabras, relacionan al cristianismo con la lepra. Es decir, la idea interpretada por los rabinos fue que el cristianismo se extendía como la lepra. Ahora bien, esto es muy interesante, porque si recuerdan lo que ya estudiamos en otra serie, los rabinos talmúdicos pensaron que el nombre del Mesías es el leproso. La sección del Talmud que dice que el Mesías es un leproso está incluida dentro de esta discusión. Su nombre es el erudito leproso, como está escrito. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por un leproso, herido y afligido por Dios. Sanedrín 98b. El vocablo que se utiliza aquí para leproso es nahua, que significa herido, enfermo, pero en realidad la implicación aquí es que estaba enfermo de lepra, por lo menos en el contexto del hebreo bíblico. Esta mención justifica que el nombre del Mesías o uno de los nombres es el leproso, una cita tomada de Isaías 53, la cual está, por supuesto, en el contexto de la profecía mesiánica que predecía el sufrimiento, la muerte y la expiación que el Mesías haría por la humanidad. Así que esta sección es muy importante desde el punto de vista que relaciona a Isaías 53 con el Mesías y el nombre del leproso que se le asigna. Ahora bien, veamos el significado de esta relación con la expuesta en el Talmud por Rabba. Rabba estableció una comparación del tiempo de la venida del Mesías con la conversión del Imperio Romano al cristianismo. Y esa comparación está descrita en términos de la enfermedad de la lepra, y aún está relacionada con el leproso de Isaías 53.
De esta forma, hay un ciclo profético que existe entre los rabinos y que en cierta forma se ajusta adecuadamente al concepto bíblico del Mesías y que también está presente en el Nuevo Testamento. El Mesías es el siervo sufriente de Dios y es el que cumple a plenitud la predicción de Isaías 53. Si recordamos, el eunuco etíope de Hechos 8 viajaba de Jerusalén después de haber adorado en el templo durante las festividades. Viajaba de regreso a Etiopía en un carruaje en el camino a Gaza, donde probablemente tomaría un bote y navegaría por el río Nilo hasta Etiopía. Ese eunuco etíope aparentemente había comprado una copia nueva del pergamino de Isaías. Entonces, mientras él se encontraba leyendo el libro de Isaías, Dios le dijo a Felipe que fuera a buscar transporte y que se uniera al eunuco en su carruaje camino a Gaza. Felipe, que desde luego buscaba un medio de transporte, logró subirse en ese carruaje y se encontró con el etíope leyendo al profeta Isaías, precisamente en la página que correspondía al capítulo 53. El eunuco preguntó a Felipe: «Te ruego me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro?». Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Yeshua. Hechos 8, 34-35. La pregunta que el etíope formuló a Felipe fue: ¿a quién se está refiriendo el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y precisamente esa ha sido la posición del judaísmo rabínico en los últimos 1000 años. Ellos no quieren aceptar que Isaías 53 se está refiriendo al Mesías. Y por supuesto, nadie en toda la historia de la humanidad ha cumplido con esa predicción como se ha cumplido en Yeshua. Y en este sentido, es muy importante discernir el significado de la predicción de Rabí Nehemías. Primero, porque históricamente la conversión del Imperio Romano al cristianismo se dio 163 años después de que él lo predijera. En segundo lugar, la declaración de Rabba apoyando la predicción de Rabí Nehemías es tomada del Levítico, relacionada con la lepra. Y esto es muy importante, porque es según una posición oficial rabínica, no en una posición individual, y que está basada en Deuteronomio 32-36. Pero antes de profundizar un poco más en esto, veamos algo acerca de Deuteronomio 32, al cual también se le llama el Cántico de Moisés, a diferencia de Éxodo 15, que es el Cántico de Moisés sobre los hijos de Israel, después de cruzar el mar. En este caso, es el Cántico de Moisés en el que le habla a su pueblo Israel antes de subir a la montaña para morir. Moisés le implora al pueblo de Israel y lo invita a ir a la corte con él. Invita a los cielos y la tierra para que sean jueces entre Israel y Dios, siendo Moisés el testigo principal en la acusación. Prestad oído, cielos,
que hablo yo. Escuche la tierra las palabras de mi boca. Como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, como blanda lluvia sobre la hierba verde, como aguacero sobre el césped. Porque voy a aclamar el nombre de Adonai. Ensalzad a nuestro Dios. Deuteronomio 32, 2-3. Es decir, Dios ha sido traído a juicio. Él es el demandante e Israel es el acusado. Moisés es el testigo de parte de Dios y los cielos y la tierra son el jurado. Y así es como el cántico se desarrolla como un caso judicial. Entonces, cuando llegamos al verso del cual estamos hablando, el 36, el contexto es como Israel provocó la ira de Dios al adorar otros dioses, nuevos dioses que no conocían, dioses detrás de los cuales existían demonios. Le encelan con dioses extraños, le irritan con abominaciones, sacrifican a demonios, no a Dios, a dioses que ignoraban, a nuevos, recién llegados, que no veneraron vuestros padres. Deuteronomio 32, 16-17. En el verso 20, Dios les advierte que esconderá su rostro del pueblo para posteriormente comenzar con la declaración de la sentencia. Tiene misericordia de ellos, pero también les da el veredicto de culpables. Ahora, veamos el verso 34, para tener el contexto de cómo los rabinos talmúdicos analizaron el tiempo y la venida del Mesías. Pero él ¿no está guardado junto a mí, sellado mis tesoros? A mí me toca la venganza y el pago para el momento en que su pie vacile, porque está cerca el día de su ruina, ya se precipita lo que les espera. ¿Qué va a hacer Adonai justicia al pueblo suyo? ¿Va a apiadarse de sus siervos? Porque verá que su fuerza se agota, que no queda ya libre ni esclavo. Dirá entonces: ¿dónde están sus dioses, roca en que buscaban su refugio, los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense y os salven, sean ellos vuestro amparo. Deuteronomio 32, 34-38. El contexto, por supuesto, está en el verso 36. El Señor hará justicia a su pueblo. Y la traducción judía que se observa en el Talmud del mismo pasaje dice: por cuanto el Señor juzgará a su pueblo y luego se arrepentirá a causa de sus siervos. En español dice: ¿qué va a hacer Adonai justicia al pueblo suyo? ¿Va a apiadarse de sus siervos? El original en hebreo es mucho más severo que las traducciones convencionales, pero aquí no establece alguna diferencia para nuestra comprensión. En ambos casos, el pecado del pueblo ha alcanzado un cierto incremento, un cierto nivel, y Dios tiene dos sentimientos con los cuales tiene que lidiar. Uno es justicia, su venganza, su recompensa, y otra es su misericordia. Y estos dos sentimientos están en el cántico de Moisés, además de en todos los profetas. Así que los rabinos leen este pasaje del verso 26. El Señor juzgará a su pueblo o justificará a su pueblo y tendrá compasión, o en hebreo, se arrepentirá por sus siervos. Dos traducciones diferentes, pero de cualquier forma
Dios al mismo tiempo le está diciendo al pueblo que al escoger adorar a otros dioses han caído en tribulación y sufrimiento. Ahora bien, tendrá compasión, pero esa compasión tendrá que ser paso a paso. Es decir, será por etapas. La primera etapa es que serán capaces de ver que su fuerza se ha ido. No quedará ningún poderoso, no tendrán en quién apoyarse. Y en ese momento, dice Dios, yo les diré, llamen a sus dioses, a los cuales han estado adorando, y veamos quién come realmente de la grasa del sacrificio. Dirá entonces, ¿dónde están sus dioses, roca en que buscaban su refugio, los que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense y os salven. Sean ellos vuestro amparo. Deuteronomio 32, 37, 28. Por supuesto, cuando ese momento llegue, cuando todas las túnicas se hayan agotado y no existan salidas para Israel, ese será el momento para que Dios intervenga y tenga compasión de sus hijos. Así de simple. En este contexto de la discusión rabínica, la afirmación de Rabí Zera fue traída para terminar esa discusión y dijo: cuando ustedes, sabios rabinos, se unen para calcular el tiempo y la hora de la llegada del Mesías y cómo será y qué sucederá en esa generación, recuerden, hay tres cosas que son desapercibidas, que vienen sorpresivamente. El Mesías es una de ellas. Un artículo que se encuentra mientras usted camina por la calle. Usted no espera encontrarse algo. Y un escorpión que viene como sorpresivo ladrón. Tres llegan inesperados: el Mesías, el hallazgo y el escorpión. Tratado Talmúdico Sanedrín 97.1. Rabí Zera y su declaración selló la discusión acerca del tiempo, hora y acontecimientos acerca de cuándo será la venida del Mesías. Es decir, el creyente debe estar preparado para recibir la sorpresa, sin importar cuándo será que Él venga, y no mezclarse en discusiones que especifiquen la fecha y la generación en las cuales el Mesías vendrá. ¿Por qué? Porque Él vendrá como un relámpago o como una sorpresa. Y esto es lo que enseña Mateo 24 y muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. Vendrá como ladrón en la noche, vendrá cuando nadie lo espere. Vendrá cuando los pueblos digan paz, paz. Vendrá cuando las personas estén en el campo. Por tanto, cuando las personas menos lo esperen, el Mesías vendrá como un escorpión y como un objeto que se encuentra en la calle. Cuando las personas menos lo esperen, ahí vendrá el Mesías. Vendrá como relámpago en el cielo. Y por eso Yeshua dijo: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes, al verlos, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto,
sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 29-36. Y por eso, en este mismo sentido, Pablo de Tarso escribió: en lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad para que ese día os sorprenda como ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistamos la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación. Dios no nos ha destinado para la cólera, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que murió por nosotros, para que velando, durmiendo, vivamos juntos con Él. Por esto confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros, como ya lo hacéis. Os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedles en la mayor estima con amor por su labor. Vivid en paz unos con otros. Os exhortamos asimismo, hermanos, a que amonestéis a los que viven desconcertados, animéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, antes bien, procurad siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres, orad constantemente. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Mesías Yeshua quiere de vosotros. No extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género de mal. Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Fiel es el que os llama, y es Él quien lo hará. Hermanos, orad también por nosotros. Saludad a todos los hermanos con el beso santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con vosotros. Primera Tesalonicenses 5, 1-28.
No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día, los cielos con ruido ensordecedor se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en lo que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 9, 16. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:3. Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Apocalipsis 16:15. En definitiva, si ponemos en práctica las enseñanzas de Yeshua y la Torá, profundizaremos en los lazos del compañerismo. ¿Cuándo? Cuando renunciamos alegremente a los derechos de nuestro tiempo, como planes, dinero y deseos por el bien de la familia espiritual, la asamblea, el cuerpo del Mesías.